Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Gracias por su paciencia. Gracias por estar hoy con nosotros aquí en esta tarde. Quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. Si lo tienen, se pone de pie, por favor. Vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios hoy en esta tarde. Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35. ¿Trae su Biblia, hermano? Amén. Es como el pescador sin red de ir a pescar. Hechos 10, 34 y 35. Dice el tema que estamos compartiendo es sí a la paz, no a las protestas. Hoy terminamos este tema. Hechos 10, 34 dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra hoy llegando a cada vida, a cada corazón, Señor, para que sea un medio de exhortación, de consuelo, dirección, de paz, sobre todo de iluminación también, Señor, y guianza. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando y obrando y tocando vidas hoy en esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Sí a la paz, no a la protesta. Creo que hoy en día es muy difícil encontrar personas con humildad. ¿No es así? Al hombre se le sube el orgullo y se le olvida que fue hecho del zoquete. ¿No es así? Polvo eres y al polvo volverás. Pero en una ocasión estaba un pájaro carpintero ahí. Picando, si saben cuáles son esos, ¿verdad? Ahí está pique y pique el árbol. Pero tocó la casualidad de que cayó un rayo. ¡Casi! Chispeó todo por ahí. Instantáneamente el árbol quedó destrozado, quedó en nada. Pero lo interesante es que el pajarito ningún daño recibió a consecuencia de ese rayo. Quedó asombrado, vuela rápidamente a buscar a sus amigos y trajo con él otros 5 pájaros carpinteros y les mostró el árbol y le dice: miren, muchachos, ahí está el árbol para que vean que sí es verdad y que yo no tengo cualquier pico. Pensó que había sido él, pero yo creo que con todo lo que está pasando hoy en estos días, en nuestra sociedad, con la pandemia, con las protestas, ¿cómo debe de responder el cristiano? ¿Cómo debe de actuar el cristiano? ¿Cuál es su actitud frente a la situación? ¿Con humildad, con convicción? Creo que es lo correcto, ¿no es así? Podemos seguir la corriente si queremos, y todo el mundo va a estar feliz porque ahí estamos apoyando ello, pero ¿será agradable a Dios? ¿Será la voluntad de nuestro Dios? ¿Usted recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Sí lo recuerda a los 3 jóvenes? ¿No es así? Que hicieron un impacto en su tiempo. Seguían todas las reglas del rey Nabucodonosor. Eran buenos ciudadanos. Que quisiéramos ese tipo de jóvenes hoy en estos días. Pero ¿sabe hasta cuándo ellos decidieron ya no te vamos a obedecer? ¿Se levantaron como quien dice en contra? No, simplemente dijeron: no vamos a obedecer tus leyes y tus reglas. ¿Por qué razón? Porque lo que Nabucodonosor estaba pidiendo iba en contra de los principios de la palabra de nuestro Dios. Y vemos en Éxodo 25: no te inclinarás a ellas. Él pidió: mira, vale más que adoren esta estatua, y si no, mira, los echo el horno de fuego. Pero dice la palabra: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Sepa que ningún gobierno está encima de Dios. Ninguna ley está encima de la ley de Dios. Amén. Pero a estos jóvenes les importaba más el decreto de Dios que la ley de Nabucodonosor. A mí, lo que Dios me diga, yo me sujeto a ello. Era el pensamiento de estos muchachos. Si no obedecían al rey, serían echados en el horno de fuego. ¿No es así? Yo creo que viendo esto, la temperatura del fuego, si no me equivoco, es un promedio de 2000 grados Fahrenheit. Y él dijo: mira, si no me obedecen, lo voy a echar al horno y lo voy a calentar 7 veces más. 7 por 2, 14,000 grados Fahrenheit. Y usted pensará: bueno, yo creo que no era un día muy agradable para ir a la playa, ¿verdad que sí? 14,000 grados, o me echo sunblock o me echo sazonador. Pero bueno, me pregunto, ¿para qué gastar tanto combustible si con 1000 grados nos hubiera chicharrado? ¿No es así? Pero vemos aquí cuál era el punto de él.
para infundir temor a cambiar o que cambiaran de opinión y siguieran la corriente del mundo y que hicieran lo que él quería. Peer pressure. Pero ellos no se dejaron llevar. Mira, eso es lo que dice la palabra en Nabucodonosor. Nos vamos a sujetar a ella. Ahora, yo creo que estos jóvenes nos retan a hacer lo que es correcto, lo que es agradable a Dios, independientemente de lo que otros hagan, lo que otros pidan. Estos muchachos prefirieron desafiar al rey que deshonrar al Rey de Reyes. Amén. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar por nuestro Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu cama para venir a la casa de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar un fuera el temor para ir con mi vecino y decirle, mira, Cristo te ama, Cristo murió por ti? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por Él? Estos muchachos sacrificaron sus propias vidas. Era, aquí muere la raya por ti, Señor, porque es lo que te agrada, yo lo voy a hacer. Y me encanta la convicción y la actitud de estos muchachos. Fueron muy bien enseñados, disciplinados y modelados con un buen ejemplo, creo que de buenos padres. Así que tú como padre, como madre, lo que tú le enseñas a tus hijos, con ello tú vas a crear un impacto positivo o un impacto negativo en la sociedad que ellos van a estar. Tú eres la plataforma de la cual tú lanzas a tus hijos al mundo. Así que no importa cuán corrupta sea la sociedad, tú enseñas a tus hijos los valores de Dios, ellos van a hacer lo que es correcto. En Daniel 3:16 nos dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, mira, Nabu, lo que tú digas era una broma. ¿Cómo te creíste? No te creas, estamos mira estos. No, Señor, no respondieron de esa manera. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ellos? No es necesario que te respondamos sobre este asunto, como no vamos a discutir contigo, Nabu. Todo va a estar bien. Y dice el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Una persona que realmente sirve a Dios no le teme a nadie, hermanos. Amén. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, pues andaban bravos estos muchachos. ¿Verdad que sí? Creo que a lo mejor eran de la joya. Estaban dando un ultimátum. Mira, y si no, esto. Y dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Opiniones, no Señor, convicciones. ¿Qué importa que diga el mundo? ¿Qué importa que diga la ley? ¿Qué importa que diga el gobierno? Lo que dice Dios es ley y punto, dijeron los muchachos. ¿No le dan ganas o deseo de ovacionar, de aclamar, de aplaudir a estos muchachos, hermanos? Quisiera que Dios levantara más personas, jóvenes, adultos y niños como estos muchachos. Señor, levanta jóvenes como estos. Amén. Andan todos ahí, todos aburridos. Ay, cántale. Andan con unas ganas que oyes, que uno que arrastrarlos, como quien dice. ¿No es así? ¿Saben qué nos enseñan estos jovencitos? Que nosotros como cristianos nos sometemos a las leyes del hombre siempre y cuando no contradigan las leyes de Dios. Amén. Confía en Dios, no confía en el gobierno. Confía en Dios, no confía en la gente. Amén. No confíe en su país terrenal porque tenemos un reino celestial. Aquí somos peregrinos, vamos de paso nomás, hermanos. Disfrútelo mientras esté aquí. Y no se estrese tanto por la política. Somos peregrinos, recuerde eso. Solo ore por ellos. ¿Sabe cuál es la forma de cambiar el mundo? ¿Sabe usted cuál es la forma de cambiar e impactar la sociedad? No se cambia con protestas, no se cambia con vandalismo, hermanos. No se cambia con andar robando ahí en las calles, sino más bien que yo creo que entre todo esto se cambia con principios en la casa. Principios de Dios que les enseñamos a nuestros hijos a través de la palabra, a través de nuestras palabras y a través de nuestros hechos. Ese es el modelo que usted está impactando en la vida de nuestros hijos. Quiere ver un mundo diferente, quiere ver una sociedad diferente, quiere ver una raza diferente allá afuera. Enseña a sus hijos a ser diferentes. Amén. Como cristianos queremos producir una sociedad de altos valores, ¿sí o no? Ese es nuestro punto como cristianos. ¿Vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra? No, el que lo va a establecer es Cristo Jesús.
Pero nosotros estamos aquí para fomentar, promover los principios y valores de Dios, donde no haya protestas, sino paz, donde haya sumisión y no rebeldía, donde haya fidelidad y no adulterio, donde haya responsabilidad y no irresponsabilidad, donde haya hijos dentro y no fuera del matrimonio, donde haya paz y no caos, donde haya tranquilidad y no violencia, empleo y no explotación, compromiso y no vagancia. Amén. Pero hoy en día abundan los ninis. ¿Saben cuáles son esos? Ya lo saben, ¿verdad que sí? Ni trabajan ni estudian, ¿no? Los ninis. Y no estamos hablando de los retirados, no estamos hablando de los desempleados, no estamos diciéndole a aquellos que buscan trabajo y que no estamos hablando de no se vaya al otro extremo. Son aquellos que de adrede dicen, no voy a trabajar y no voy a estudiar. Esos son los ninis. Y no le voy a decir la otra que también saqué de ni, pero también los nenes, que no se los voy a decir, ¿verdad? Pero bueno, porque soy un poquito pesado y no, porque hay muchos sentidos por ahí, ¿verdad? Entonces mejor no. Pero quiero que escuche esto. Creo que Dios está permitiendo y provocando esto para despertar su iglesia. ¿Qué vas a hacer allá afuera con esas protestas? ¿Usted recuerda a Jonás cuando andaba allí, dormilón, bien dormidito, y en el barco allí hundiéndose, y los que no eran creyentes, ¡hey, haz algo, levántate! Y yo creo que el mundo se está meciendo en una turbulencia, y el pueblo de Dios, dormido. Ay, estoy cansado. Ay, estoy estresado. Ay, es que me duele la cabeza. Ay, es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, ¿qué fue eso? ¿Sí o no? Es la realidad, hermanos. Yo creo que Dios quiere impulsar un avivamiento aquí en Estados Unidos. Amén. Y los avivamientos se producen cuando se exalta la oración, se exalta la palabra de Dios. Sin ella nunca habrá ¿cómo se dice? Un avivamiento, hermanos. Así que cristianos creyentes, ¿sí escuchó eso? Cristianos creyentes. Los que están escuchando aquí y por la televisión, hijos de Dios, nacidos de nuevo, hijos de luz, no tengan miedo de vivir como cristiano. Amén. No tenga miedo de vivir como cristiano. Ve a conocer sus convicciones bíblicas. Comparte el evangelio. Ore por el perdido. Sirva a quien pueda. Sea amable, sea cortés, sea responsable. Admita sus faltas. Sea puntual. Cumpla con su palabra. Niegue su carne. Dé un buen testimonio. No hable mal de otros. Sométase a las autoridades. No tenga miedo de ser cristiano. Amén. Viva como cristiano, que digan, él es cristiano, no que digan, va a la iglesia, no, que digan, ese sí es cristiano. Amén. Según el Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, aunque algunos tienen el demonio propio, ¿verdad? Pero en la NTV dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. ¿Qué significa eso? Autocontrol. ¿Verdad? Aquella persona que no tiene un autocontrol de su vida, siempre va a tener problemas con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, en el trabajo, en la escuela, con vecinos, con todo el mundo, va a tener problemas. Porque no tiene autodisciplina, no se puede automanejar, no se puede autocontrolar. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Porque cuando eran jovencitos no les pusimos límites, no les dimos un buen chanclazo y no los castigamos. Amén. Muchos cristianos, en vez de ser controlados por el Espíritu Santo, son controlados por el espíritu de espanto. ¿No es así? Ay, no esto, ay, no lo otro, y no aquello. Viva su fe, hermanos, donde quiera que usted esté. Yo no puedo salir, pastor, por el coronavirus. Gloria a Dios, está haciendo un bien, pero tiene vecinos, tiene amigos que les puede llamar. Mira, voy a decir, te invito para que, mira, te voy a mandar el link para que tú escuches el evangelio. Hay muchas maneras, no hay excusa, hermanos. Así que primero, cree la Biblia, no todas las noticias. Segundo, la iglesia es de Cristo, no del mundo. La iglesia es de Cristo, no del mundo. Fíjense lo que dice Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Apacentar. ¿Qué es apacentar? Cuidar, proteger, alimentar, ¿verdad que sí? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Fidencio ganó por su propia sangre.
No, ¿qué dice ahí? La cual Él, ¿quién es ese Él? Cristo Jesús, la cual Él ganó por su propia sangre. Efesios 5:23 también nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, es el mero mero, es el Señor, ¿verdad que sí? Pero muchos lo quieren ser la cabeza. Señor, yo decreto esto, y Señor, vale más que hagas esto, y Señor, tú prometiste. Oye, tranquilo, el que mande ser, Él sabe que es lo mejor, ¿verdad que sí? Él es la cabeza, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Usted derramó su sangre para salvar la iglesia? Es ni sudaba por la iglesia hemos hecho. ¿Con qué más? Derramar la sangre, ¿no es así? Yo creo que si no derrama sangre, uno le perdido el sudor, en que sea. Pero yo creo, hermanos, ¿quién derramó su sangre por la iglesia? Es Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Y recuerde que Cristo es el dueño de ella. El dueño no es el César. Dada a César lo que es el César, no. Tampoco es de la OMS, tampoco es del gobierno o de alguna organización. La iglesia es de Cristo. Él murió por ella. Así que si es de Cristo, Él la va a cuidar y la va a sustentar siempre, hermanos. Recuerde eso. Y Cristo no quiere que su iglesia sea como el mundo. Su iglesia quiere que sea como Cristo la puso en el mundo. Que sea la presencia de Cristo en un mundo perdido y en un mundo necesitado. Yo creo que Cristo se despojó de su divinidad para venir a salvarnos. Dejó su trono y su gloria por nosotros. Fue burlado, abofetado, flagelado, asesinado para salvar a su iglesia, quienes somos nosotros. Si Cristo hizo todo esto por su iglesia, ¿qué harías tú? Él hizo mucho más que nosotros. ¿Qué estás tú dispuesto o dispuesta a hacer por tu iglesia? ¿Cómo vas a mostrar el amor de Cristo a un mundo perdido? Cuando nada de esta pandemia aún sucedía, todos estamos tranquilos y felices. ¿Sí o no? Tranquilos, ¿verdad? Aquí y allá y donde quiera. Y muchos cristianos pensaban en ese tiempo, hoy no voy a la iglesia porque es que me salió un trabajito extra. Es que estoy cansado. No tengo ganas. No, es que recibí familia. Es que es el World Series. No, es que van a jugar a Chivas, van a jugar en América. No, que el Super Bowl. ¿Sí o no? Como lo tomamos como en segunda clase de la iglesia, como segundo término. Y esto es más importante. ¿Sabía usted que como usted pone una importancia, orden de importancia en su vida, sus hijos están tomando ese modelo? Y usted dice, no vamos a ir, mejor vamos acá. ¿Qué dicen ellos? Es más importante eso que la iglesia, que el Señor. ¿Verdad que sí? Así que Dios nos quita todo y cierra el mundo. De adrede para que se les quite, dice Dios. ¿Verdad que sí? Y hoy, hermano, cómo extraño, mira, ahora sí. Cómo extraño, pues cuando estaba todo eso pasando y que no teníamos aquí nada. Hermano, cómo extraño ir a la iglesia. Cómo extraño ir a besar a los hermanos, a abrazar a los hermanos. No todos, usted bien sabe que no todos, es una minoría. ¿No es así? Pero gracias a Dios que la mayoría de pie aquí la hoy es fiel. Amén. Amén. Inclusive, nunca las demás, ¿no? Están en su casa porque se están cuidando. Amén. Pero yo sé que son fieles. Pero ¿sabe qué? Cuando el templo estuvo cerrado también por meses, había gente que no pisaba la iglesia. Esos son los hermanos añejos, que hay una vez al año, ¿verdad? Entonces, aparte los meseros, ¿verdad? Que son una vez al mes. Pastor, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Y luego ya se abrió, y esos que hablaron, como dice la tía Rocha, ¿qué se hicieron? Lo hice para que se despierten los que están dormidos, ¿verdad? Ahora, la gente se ha enfriado. Te dirá, ¿cómo sabe usted, pastor? Los hechos lo dicen. La iglesia está fría, hermanos. No toda, yo entiendo que no toda, pero si hay una porción que la iglesia que se ha enfriado. Ahora, ¿la culpa la tiene la iglesia? Yo creo que sobre todo es su relación con Dios. Usted estaba dependiente de una persona que le diera en la boca. Usted estaba dependiente de que alguien más orara por usted. Para que ahí, eso, a través de todo esto, Dios le está revelando a usted, a ver, ¿cómo está tu condición espiritual? ¿Cómo está tu relación conmigo? Porque hoy en día estamos viendo de que ahora ya no voy a la iglesia, es fácil ser cristiano donde todo lo es, o todos lo son. Pero ahora con mi familia, están viendo sus familiares a ver, ¿eres cristiano o no? ¿Ya te comportabas de una manera y aquí? ¿Cómo eres?
¿Sí me explico? A lo mejor por eso nuestros familiares no quieren conocer de Cristo, porque ven por la boca que hablamos y ven que hablamos de tal y que el pastor y que el hermanito y que la abuela y que la vecina y que mi manejador y que, oiga, no, con esas gaitas digo, mejor me quedo así. ¿Sí o no? Dios quiere que nosotros como cristianos salgamos hacia afuera y mostremos el verdadero cristianismo, hermano. Esa es la verdadera iglesia. Pregúntese, ¿he estado orando regularmente? ¿He asistido regularmente a las caminatas de oración? ¿He estado leyendo mi Biblia regularmente? ¿Me he estado congregando virtualmente a través del live Facebook? ¿He estado participando y siendo parte del altar familiar todos los días? Si no es así, no se queje. Amén. Yo creo que la iglesia ha aportado lo que le corresponde, hermanos. De que la iglesia no responda a eso, ese es problema suyo, creo yo. ¿No es así? Así que Dios no le puede dar en la boca. Y si nos ha dado, creo que en algunas ocasiones hemos apretado los dientes, como digo, no hecho la miseria, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene la mesa preparada para sus hijos, pero tal parece que sus hijos están a dieta. Yo tengo, hermanos, bueno, en realidad, yo vengo de una generación que nos inculcaron y nos enseñaron que tenemos que ser fiel en asistir a los cultos. Mira, no dejes de congregarte porque así dice la Biblia. Y uno dirá, ustedes son muy, ¿cómo se dice la palabra? Legalistas. No, Señor. Sea un culto el miércoles, un culto el domingo en la mañana, un culto el domingo en la tarde. Dios siempre tiene palabra para su iglesia. Sea lo que sea. Dios siempre tiene algo que decirnos. La semana pasada creo que la hermana Paloma lo mencionó en la mañana. El hermano Alvarado preguntaba en Facebook, pastor, explíqueme cómo es que la gente no va a la iglesia, pero pasa por la puerta, está llena, sin tapabocas. ¿Sí o no? Y es la realidad. Entonces yo creo, hermanos, que algunos cristianos antes de la pandemia, en un sentido, andaban arrastrando la cobija. Y digo yo, ¿cómo andarán ahora? Venían a la iglesia nomás cuando ya andaban muy apenas, como quien dice, venían a la iglesia como un hospital, me ponen un poquito de suero, ay, aguanto otras 3 o 5, 8 semanitas. ¿Cómo andan ahora? En el norte de los Estados Unidos, como mencioné, los bares, los centros nocturnos, las licorerías, son esenciales en ese lugar, pero la iglesia no. Yo creo que nosotros aquí, hermanos, estamos bendecidos. Las autoridades locales y del condado no nos han puesto ya. Ustedes tomen conciencia, ustedes ya son maduros y adultos, hagan lo que es correcto. Gracias a Dios, Señor, no puedes salir. No. Creo que han sido justos, tanto con los negocios como con las iglesias, y alabamos y glorificamos a Dios por ello, hermanos, por el condado, por las leyes locales también. Y yo creo que aquí en nuestro valle, gracias a Dios, no tenemos un faraón diciéndonos lo que el faraón le dijo a Israel en aquel tiempo. En Éxodo 8:28 dijo faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis muy lejos. Como le puso condiciones, y el condado no nos ha puesto condiciones. Gloria a Dios. Al principio sí hubo muchas, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Aún yo, y aunque ellos levanten todas las reglas, nosotros vamos a seguirlas. ¿Por qué? Estamos pensando en ustedes. Amén. Así que no nos ha puesto ninguna luz roja, pero estamos tomando las medidas de seguridad, pensando en todos, si queremos el bienestar de todos. Entonces la iglesia es de Cristo, hermanos. Él murió por ella, dio su vida por ella. No es del gobierno, no es del condado, es de Cristo Jesús. Pero en un sentido, hoy lo que yo estoy viendo, la iglesia en un sentido está esclavizada y encerrada, y no está en un sentido desarrollando sus dones y sus talentos. Son bien poquitos los que lo están haciendo. Yo creo que al 100, si son obedientes, ¿sabe qué es lo que están haciendo como cristianos? Orando. Y damos gracias a Dios por aquel que está orando por el pastor, por los líderes, por la iglesia, por los que no son sanos, para que el Señor sea obrando en sus vidas. Amén. Entonces yo creo, hermanos, que entre todo esto, Señor, danos visión, danos estrategias, como esta pandemia que está pasando, Señor. ¿Cómo puedes usarnos para tocar al perdido, Señor? Alcanzar al que está perdido. Señor, danos. El Señor nos lo va a dar si lo pedimos en conjunto, hermano, esto. ¿No es así? Dios nunca se queda de brazos cruzados. Tienen pandemia, muchachos, no salgan, quédense en casa. No, Dios no es así. Como dijo Jesús, mi Padre siempre trabaja. Sea lo que sea, Dios siempre está orando, hermanos. Así que Dios está haciendo un llamado a vivir el cristianismo fuera del templo. Amén. ¿Se escuchó eso o no?
Dios está llamando al cristianismo a vivir el cristianismo fuera del templo, hermanos. Amén. Jesús quiere una iglesia que vive el evangelio, ¿no es así? Quiero que escuchen esta rima que una ocasión hice: que no esté en la iglesia dormido, sino que busque al perdido. Que no sea con sus hermanos indiferente, sino viviendo en el mundo diferente. Que no esté con sus palabras dividiendo, sino uniendo. Que no se la pase criticando, sino con entusiasmo trabajando. Que no deje herido a su hermano, sino el que le dé la mano. Que no debemos de dividirnos entre nosotros, sino multiplicarnos en otros. Que no le hable bonito al perdido al oído, sino que le aclare la mente al confundido. Que no sea de tropiezo guiado por el demonio, sino que alcance a otros con mi testimonio. Que no viva una cara, como quien dice, o que no viva con una cara fastidiada, sino que le dé esperanza al alma angustiada. Que no desanime a otros cuando doy aportación, sino dar en cooperación. Que no se la pase en las bancas aburrido, sino que salga afuera a liberar al cautivo. Que no dé a otros su obligación, sino que doble rodilla en oración. Que no sea yo en la iglesia un tibio, sino uno dispuesto para auxilio. Yo creo que es una iglesia que Dios desea y quiere. ¿No es así? Sobre todo en estos días. Diferente, apasionada y comprometida, hermanos. Independientemente de la pandemia, independientemente de las protestas, independientemente de lo que esté pasando, ¿qué dice Dios? Activa tu cristianismo. Amén. Primero, cree en la Biblia, no todas las noticias. Segundo, la iglesia es de Cristo, no es del mundo. Así que Cristo la va a cuidar, la va a sostener y la va a guiar y la va a guardar en medio de todo lo que está pasando. Tercero y último, teme a Dios y no al hombre. Teme a Dios y no al hombre. Hay personas que le temen más al hombre. Ay, me va a decir el aleluya, me va a decir el hermanito. Mejor, tranquilo. Y le tiene miedo al hombre. ¿Te recuerda a Saúl? ¿Qué dijo Saúl? Oye, Saúl, no te encargué que no hicieras si quisieras tal cosa. Y le dije que destruyeras todo. Ay, es que escuché la voz del pueblo y me temí de ellos. Y Dios le quitó la bendición. Dice la palabra en Isaías 51:7: oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayes por sus ultrajes. Es que me hicieron esto, Señor, me hicieron aquello, me maltrataron y me hirieron. No te preocupes, todo va a estar bien, dice el Señor. Como dice un meme de Chabelo, esto del coronavirus está muy fuerte. Desde las 10 plagas de Egipto, que no me asustaba tanto. Yo creo que todos nos asustamos con esto del coronavirus, ¿verdad que sí? Pero ya después nos fuimos adaptando a esa situación. Y hoy en día, como en los tiempos de Faraón, la gente le tuvo más miedo a las plagas que a Dios. ¿Verdad? Faraón que dijo, Dios, ya para el ese juicio, está bien ya. Y seguía su vida como antes. Yo creo que es lo que Dios quiere. Que Dios nos está poniendo esta presión. ¿Para qué? Para que valores y cambies. Realmente seas el cristiano que Dios quiere que tú seas. Y a la gente, yo creo que entre todo esto, puedes decir a la gente de, mira el coronavirus y muchos se prepararon. Háblales de Cristo, ni quien se prepara. Según dicen y miren, ya ha venido. No es por su gracia. Del cual quiere que todos sean salvos. Dice la palabra. Si usted recuerda el sermón de marzo 15, hace unos meses atrás, yo le dije esto a usted. La enfermedad del coronavirus es peligrosa, pero no es tan peligrosa en ese tiempo como lo eran otras. Y en marzo 15, el coronavirus estaba en el número 17 de las muertes en el mundo. El número 17 con 62 muertes en ese tiempo de marzo 15. Va pasando el tiempo, hermanos. Y en mayo 13, 2 meses después más o menos, el COVID estaba en el número 13, ya no el 17, subió al 13. Y hoy en el junio 14, o sea, hoy, en este día, ¿sabe cuál número es ahora? Del 17 al 13, ahora es el número 8. No es el número 1, es el número 8. Hay un promedio de 4,342 muertes al día. Para el día de ayer, había casi 500,000 de muertes ya. 423,349, si no me equivoco. Casi 500,000 de muertes. Son bastantes, pero hay otras cosas que son más peligrosas, que son las 7 anteriores. Ahora, ¿se le hacen muchas? No es el millón, son 500,000. Pero como dije en la mañana,
¿Sabe usted cuántos abortos hubo en el año 2019? ¿Cuántos dije en la mañana? 42 millones. El coronavirus es 500,000 de muertes. El aborto llevó el año pasado, entonces hay más seguro que ahora, 42 millones de abortos. Estamos hablando que si son 42 millones, estamos hablando que si fuera coronavirus, pues fueran 41,5, quitando los 500 o el 500,000 de coronavirus. Imagínense, ¿no cree usted que son muchos? Por el coronavirus se detuvo el mundo, ¿sí o no? Pero si vemos por el aborto, no hay problema. Hay hasta leyes que lo aprueban, ¿sí o no? Y eso es una realidad, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Hay personas que dicen, pues es la vida de ella y ella decide que si fue abusada y que no sé qué. Bueno, sí es personal, pero ¿sabe qué? El momento que usted decide abortar, ¿sabe cómo se está programando su cuerpo? Que el siguiente que venga, también lo voy a abortar. Y el tercero, también lo voy a... Usted ya impuso su cuerpo de esa manera y vienen traumas emocionales y psicológicos. Que la gente no te dice. Que los que están haciendo ese trabajo no te lo dicen, porque no les conviene. Es que me miente. ¿Me entienden? Pero fíjense lo que dice Proverbios 8:13. Pastor, ¿qué es temer a Dios? Bueno, Proverbios 8:13 nos da una respuesta. Dice, el temor de Jehová es... ¿Qué dice ahí? Fíjense nomás. Proverbios 8:13. Usted dirá, pues ¿qué es eso, pastor, de temer a Dios? Ahí lo dice, Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Así de sencillo. Yo temo a Dios. Ay, sí, como, ay, Dios. No tiene nada que ver con así. Nada tiene que ver con eso. ¿Qué dice aquí? Aborrecer el mal. Es lo que está diciendo el texto. Y aparte dice, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Yo temo a Dios, ¿cómo? Mira, yo aborrezco el mal, mira, no soy soberbio, no soy arrogante, no ando en malos caminos. Y aparte dice, no tengo la boca perversa, como dice ahí, y no soy aborrecido. Es lo que está diciendo ahí, ¿sí o no? Que dice, yo temo a Dios, ¿cómo? Nada más ahí nos da unas indicaciones. Y usted sigue con otros versículos que hablan de eso, le da otro montón de cosas. ¿Qué significa temer a Dios? Por ejemplo, Deuteronomio 10, versículo 12 nos dice, Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Sí, ¿cómo lo voy a temer? Fíjese lo que dice, que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. ¿Qué es el camino de Dios? Lean la Biblia y se van a dar cuenta, aparte de los mandamientos, va a haber un montón de indicaciones que dice Dios, si haces esto, no hagas esto. Y luego dice el versículo, y que lo ames. ¿Cómo ama usted a su esposa? No, pues la cuido, pastor. Le pongo atención, le escucho, le compro ropa, la llevo a comer, me comunico con ella, la respeto, la honro. Es lo mismo con Dios. Porque dice ahí que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y guardes. ¿Qué significa guardar? Obedecer. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Fíjese nomás lo que dice, para que tengas prosperidad. Nos conviene, hermanos, temer a Dios. Nos conviene obedecer los mandamientos de Dios. Entonces yo veo aquí que temor es sinónimo de obedecer sus mandamientos. Es lo que nos está diciendo el texto. En los tiempos de Moisés había una ley que todo niño varón tenía que ser aventado al río. ¿Por qué? Porque había muchos niños y no queríamos que tomen posesión de nosotros. Tenían cierto temor de los israelitas. Pero ¿sabe qué hicieron las parteras en ese tiempo? Decidieron mejor obedecer a Dios que una ley del gobierno. Ellos decían, Dios dice no matarás, pero el gobierno me está diciendo mata al niño. ¿Qué voy a obedecer? ¿Sabe qué fue lo que hicieron ellas? Dice en Éxodo 1:21, y por haber las parteras temido a Dios. ¿Cómo te vieron? Dios, por favor. No. Dios dice que no mate al niño. Tú vas a dejar que ese niño viva y no lo vas a aventar al río. Eso fue lo que hicieron. ¿Qué hicieron ellas? Temieron a Dios. ¿Qué era lo correcto? Sí, no matarás, aunque te voy a obedecer, Señor. Y dice el texto, y por haber las parteras temido a Dios, ¿sabe qué es lo que sigue diciendo el texto? Él prosperó sus familias. Yo quiero que Dios me prospere. Tema a Dios,
obedezca a Dios, hermano. Amén. Nos conviene temer a Dios. Pastor, ¿puedo yo aprender a temer a Dios? Claro que sí, todos pueden. Sea quien sea, solamente falta la voluntad. Dice en Deuteronomio 4:10: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, así como ahora. ¿Cuál es el fin? Reunir al pueblo. Y fíjese lo que dice el texto: para que yo les haga oír mis palabras. ¿Cómo? A través de la palabra. Ahorita Dios está hablando a su corazón y a su oído. ¿Para qué? Fíjese lo que dice el texto: las cuales aprenderán. Y luego sigue diciendo, para temerme. Entonces hay un mandamiento de Dios, se dice, yo lo escucho, ¿qué hago yo? Yo lo obedezco. Y con eso yo estoy temiendo a Dios, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. No es solamente para mí, mi hijo, venga para acá, siéntese y escuche lo que dice Dios. Amén. ¿Cómo los aprenderán? Dice el texto, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Las personas van a temer y van a escuchar la palabra de Dios, y entonces ellos van a temer a Dios, hermanos. Si la obedecen, ¿verdad? Entonces, cuando enseñas el temor de Dios a tus hijos, no necesitas en realidad controlarlos o manipularlos, porque estás plantando la palabra de Dios en la vida de ellos. Yo recuerdo cuando era joven, yo salía con mis amigos, la frase de mi mamá era, ten cuidado, yo no estoy ahí, pero ahí está Dios. Y yo no andaba como quiera ir con, lo hago o no lo hago, a veces hacía cosas, ¿verdad? Pero había un temor, hermanos, eso es lo interesante, porque uno ya conocía eso. Amén. Así que Salmo 34:11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, hermanos. Así que yo creo que entre todo esto, cuando nuestros hijos le tienen temor a Dios, ya hemos aprendido qué es eso. Mira, Dios le dice, aquí está el mandamiento, tú oye, léelo, escúchalo, practícalo. Y cuando una persona está haciendo eso, está haciendo la lupa correcta. Me la dice, la escucho y lo obedezco. Esa es la lupa entera o correcta o completa. Cuando nuestros hijos tienen ese temor a Dios, tú no te vas a preocupar que tus hijos estén teniendo sexo con sus novios o con sus novias, o que anden robando, que anden en drogas, pandillas, mintiendo, maldiciendo o blasfemando a Dios. ¿Por qué? Porque tienen el temor de Dios. Porque muchas veces hay personas que dicen, cuando ahorita ya no, ¿verdad? Hay niños, ¿verdad? Pero no están haciendo ruido. Pero antes había muchos niños que hacían ruido. ¿Y qué decía? A veces el hermanito, ¡shh! Se fue a lugar el pastor. Usted está infundiendo el temor al pastor ahí. No está el pastor, ahora sí, como dice el gato, no está el patrón y hacemos fiesta. No, es la casa de Dios, mi hijo. No le silencio y le escuche lo que Dios tiene que decirle. Usted le está enseñando el temor a Dios, ¿verdad? Eso es lo importante aquí, hermanos. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice, y el pastor las repetirá a tus hijos. No, ¿qué dice el texto? Y tú las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. ¿Ve usted? Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, para que los hijos sepan, ¿por qué siempre me estás sermoneando? ¿Y por qué siempre me estás diciendo esto y el otro? Porque Dios lo dice. Y Dios dice, tú sermonealos. Amén. Así que dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Dónde dijo Moisés que los hijos iban a aprender a Dios? O la palabra de Dios primero. En la casa, hermano. La iglesia es secundaria. Esto de ir a la iglesia es secundario. La primera responsabilidad de parte de Dios en sus hijos de enseñarles la palabra son los padres. No es el pastor, no es el pastor de jóvenes, no es el pastor de niños. Es usted como pastor en su casa, como sacerdote. Yo creo que entre todo esto es importante temer a Dios. ¿Por qué? Porque el temor a Dios define tus prioridades, tus actitudes y tus acciones. Y de ahí tú vives tu vida. Amén. Porque hoy en día hay muchos jóvenes que se dejan llevar por lo que dicen los memes, las noticias, los grupitos, y no todo es cierto, no se cree de todo, ¿verdad? Pero usted recuerda a Abraham, él llega a cierto lugar y el rey le dice, ¿quién es esa mujer? Porque estaba muy bonita su esposa. Y dice, ay, si le digo, me puede matar. ¡Es mi hermana! Ok, está bien, está bien. Después pasan los días y como que andaban ahí medios mielosos y medios cariñosos. Pero, ¿cómo es eso?
No es que si es mi esposa. ¿Y por qué me mentiste? Explíqueme, ¿por qué me mentiste? Es que yo me di cuenta que usted no tiene temor de Dios y tiene miedo que tú me mataras. Ok, te la voy a pasar por eso. Pero pudo ver él que no había temor de Dios en esas personas. Yo creo, hermanos, que entre todo esto no le tenemos miedo a lo que no conocemos. Si usted conociera a Dios, se temiera a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Leyendo la palabra. Nadie obedece lo que no conoce. Nadie obedece lo que no conoce. Y no le tenemos miedo a lo que no conocemos. ¿Usted recuerda de pequeñitos cuando se quemaban la estufa? O con la plancha. ¿Sí? ¿Usted recuerda eso? No conocíamos ni sabíamos hasta cambiar. Es como aquel gato que va y se sube a la estufa caliente y se quema. Salta el gato. Aunque la estufa esté apagada, el gato no se pondrá a subir esa estufa. Pues ya conocí. En eso es lo mismo, hermano. Isaías 57:11 dice: ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe? ¿No te has acordado de mí? Ni te vino el pensamiento como, ¿qué te dijeron que ya te apartaste de mí? Si no te estás creyendo de la gente, dice Dios, yo soy el mero mero y ahí estoy yo, que porque yo estoy en silencio. Porque es lo que dice ahí, no me has temido porque estuve en silencio cierto tiempo. Por eso no estabas ahí tú también. Aunque Dios esté en silencio, ¿qué dice Dios? Ahí estoy yo como quiera. Aunque no hable, pero ahí estoy, dice el Señor. Es lo que dice el texto. Y me encanta lo que dice, ya para terminar, Deuteronomio 5:29. Me gustaría que usted lo subrayara ese texto, hermano. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 29. Dice así, Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuvieses tal corazón, que me temieses y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Usted como padre y madre quiere que a sus hijos le vayan bien para siempre. No, está ¿quiere usted como padre y madre que a sus hijos les vaya bien para siempre, sí o no, hermanos? Amén. ¿Qué dice aquí? Que guarden todos los días todos mis mandamientos, dice el Señor. Y a sus hijos les va a ir bien. Es una promesa de Dios. Amén. Quiero terminar con esto. En primer lugar, yo doy gracias por el presidente de los Estados Unidos. Hoy está cumpliendo años. Si estuviera cerca de él, llevar un paseo. Porque es un presidente, hermanos, que promueve a Dios y promueve la palabra de Dios y la oración. Y yo creo que entre todo esto no tenemos excusa, porque la mayoría de los gobiernos del mundo asesinan, persiguen, torturan, encarcelan y blasfeman contra Dios y contra los cristianos. ¿Sí o no? Eso es una realidad, hermanos. ¿A qué se debe que nuestro presidente apoye el cristianismo? ¿A qué se debe? Pues a la misericordia y gracia de nuestro Dios. ¿Sí o no? Pero todo tiene una historia, hermanos. Todo tiene una raíz. Allá por los años 50, en las Islas Hébridas, allá en Escocia, había unas ancianitas, una de 84 años y otra de 82 años, y una de ellas estaba totalmente ciega, pero eran mujeres de oración y tenían una pasión por un avivamiento, siempre estuvieron orando. Y una persona joven asistía a los cultos donde ellas estaban congregando. Decidieron pasar mucho tiempo en oración. 2 veces por semana, los martes, ellas se arrodillaban a las 10 de la noche y permanecían orando hasta las 3 o 4 de la madrugada. Entonces, no debemos de ser las únicas. Dile a los demás de la iglesia que también se unan. Y lo hicieron así, hermanos. Mientras otros 7 nada más, líderes se reunieron de la iglesia en un granero cada martes, y el viernes también lo agregaron. Luego, una de ellas tuvo una visión. Tuve una visión, pastor, que en la iglesia cierta persona estaba predicando, y eso le dio como más chispa y más ganas de seguir orando. Y hubo un tiempo donde empezó a llegar un avivamiento, y muchos jóvenes empezaron a salvarse ahí en esa comunidad y en esa iglesia, que en una ocasión había un baile del pueblo, y como estaban ore y ore y ore, la mitad se vino para la iglesia y la mitad se fue a la comisaría o a la policía. ¿Por qué se fue a la policía? De tan culpables que se sentían por tanta oración. Vengo a entregarme, yo hice esto, hice aquello. Hubo un quebrantamiento en las personas. Y algo interesante, que entre todos esos jóvenes que se salvaron,
hubo uno de ellos que hubo de gran convicción, y el pastor le dijo: vente, ayúdame en la oración, en la lectura o en la dirección del servicio. Y ahí estuvo ese joven, y su nombre se llamaba Donald, y él usaba en muchas cosas, creo que su apellido era Donald Smith. Y una vez que ese joven empieza a leer el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién puede estar en su lugar santo? El que tiene manos limpias y un corazón puro, que no elevó su corazón a vanidades, ni jurado falsamente, este recibirá la bendición de Jehová. ¿Y sabe qué es lo que dice este joven después? Me parece nada más que todo esto es un engaño. Dice este jovencito: estar orando como estamos orando, esperando como estamos esperando, si nosotros mismos no estamos en una relación correcta con Dios. Sintió la convicción este joven con Dios, y entonces se levantó él y empieza a levantar sus dos manos y ora: Dios, ¿son mis manos limpias? ¿Es mi corazón puro? Y siguió orando este jovencito. Pasa el tiempo, hermanos, y una joven de esa misma isla, prima hermana de este jovencito, sobrina aparte también de esas dos viejitas, ancianitas, esta jovencita emigra acá a los Estados Unidos, llega a este país, prima de este joven también, y esta joven se llamaba Mary Ann Smith McClellan. Vino a América en el año 1936, y ella conoce un hombre que se llama Fred. Se conocieron como amigos, se hicieron novios, se enamoraron y al final se casaron. Va pasando el tiempo, y ¿sabe qué hacen esas ancianitas? Se acuerdan de aquel avivamiento. Oye, vamos a dar esta Biblia del avivamiento que usamos a Mary, y se la mandan a Mary acá en Estados Unidos. Y algo interesante, que pasa el tiempo, empiezan a tener hijos, Mary y Fred. Primero, en el año 1937, su primer hijo, Fred. Luego su segunda hija, como ella, Mary Ann. La tercera, Elizabeth. Y al cuarto, como ella fue impactada por ese joven de aquella pequeña isla Hébrida ahí en Escocia, ¿sabes que yo le voy a poner Donald a mi hijo como aquel joven que impactó mi vida? Gracias, Señor, por esas ancianitas también. Y algo interesante, que el cuarto hijo nació de Mary y de Fred el año 1946. Y ahora ese niño creció y ahora es el presidente de los Estados Unidos. El presidente número 45, Donald Trump. Y qué interesante es esto. Y ahora, ¿sabe qué? Esa Biblia de esas ancianitas que le mandaron a Mary está en el Oval Office, ahí en la oficina oval, aquí de los Estados Unidos. Y yo creo que Dios, hermanos, está acomodando algo con toda esta pandemia y todo lo que está pasando en este mundo. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y la pregunta es: ¿a quién está preparando Dios para un avivamiento? ¿Quién estará tal vez en una casa por ahí orando? ¿Quién estará por ahí escondido en un granjero, en algún lugar orando: Señor, haz un avivamiento en La Joya, en nuestro condado o en nuestro estado? Yo creo que esa es la mayor preocupación que todo cristiano debe de tener. Señor, aviva tu iglesia, despierta tu iglesia, haz algo, Señor. ¿Esa será su oración también o no? Creo que debe de ser, ¿no cree usted? Lo necesitamos, Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Necesitamos seguir orando por un avivamiento. Pero para que pueda haber un avivamiento, tiene que haber un quebrantamiento. Tiene que haber un volvimiento a nuestro Dios también, a sus principios y a su palabra. Padre Celestial, queremos, Señor, hoy venir ante ti, Señor. En primer lugar, para que nos perdones, nos limpies, nos santifiques, Señor. Limpia nuestras manos, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, limpia nuestra vida, Señor. Santifícanos, Señor. Llénanos de ti. Y pedimos, Señor, que seas usándonos de tal manera para hacer un impacto, Señor, en esta comunidad, que seas avivando, despertando y levantando tu iglesia, Señor, para que aplique esos principios que son tuyos de vida, Señor, en sus vidas. Que podamos reflejar el amor tuyo, Señor, al perdido. Que podamos realmente practicar tus mandamientos, Señor, para que la gente pueda ver que somos transformados, que somos hijos tuyos, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Donde quiera que ellos estén, yo sé que estás tocando vidas y corazones, Señor. Tal vez al momento, Señor, ya estás produciendo algo. Tal vez en una ancianita aquí de nuestra iglesia, Señor. Tal vez en un ancianito. Tal vez en un adulto, en un joven, Señor. Tú estás haciendo esa spark, esa chispa, Señor, en sus corazones. Y pedimos, Señor, que tu mano sea interviniendo, Señor, porque sé que
que tú tienes grandes cosas para esta nación, para este estado y para esta iglesia también, Señor. Nos encomendamos en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.